es histeria colectiva. Pensé que solo iba a bailar yo, doctor, porque en este momento el doctor, ustedes no lo saben, pero está sosteniendo su computadora tratando de evitar de que esto sea un caos. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el doctor Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que estén muy bien. Quédense en casa y si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho y cuiden a otros. Y si no pueden cuidarlos, no, que eso salió muy mal. No, más bien, cuídense mucho, no les tornen a la gente la cara. Y pues nada, estamos teniendo aquí problemas porque producción ejecutiva insistió en salir en cuadro y no solo eso, sino hacerse cariñitos. Si están en Spotify, tal vez quieran correr a YouTube a ver esto. Pero la computadora del doctor está sufriendo un atentado terrorista de muchos pelos. Entonces, si quieren saber qué significa eso, corran a YouTube, suscríbanse. Y pues nada, doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien, estoy muy entretenido viendo aquí a tu gatita. Les presentamos a la Mirruña. Ella es la gata de Fer. Es un animal lindísimo, es súper tierna, pero ahorita anda con una fuerte necesidad de que la aplaquen su comezón. Entonces está usando mi computadora de poste de rascarse. Doctor, qué horrible fue eso. Ajá. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Es mentira? Pues no, pero Okay. ¿Por qué lo dice tan brusco? Bueno, pues espero no se me ofenda la gatita. El punto está de que, bueno, estamos aquí grabando el programa. Espero ustedes les gusten los gatos tanto como nosotros. De cualquier manera, vamos a hablar de un tema que espero les apasione. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? Bueno, esta es una plática sobre la que hemos trabajado un poquito. Hemos hecho diversos programas en los cuales medio como que pasamos por la periferia. Pero hoy queremos hablar de alfabetos mágicos. Alfabetos mágicos, doctor. Sí, los alfabetos. Excelente. Los lenguajes escritos que de algún modo están asociados con la magia. ¿Y por qué? ¿Por qué estarán asociados con la magia, no? ¿De dónde deriva esto? Ok, sí, es importante porque, a ver, entendamos algo. Como bien dice el doctor, hemos tenido diferentes programas, emisiones, otros programas hace mucho tiempo donde hablábamos como el soplo divino, los lenguajes de Dios, ¿no? Los lenguajes del Dios. Y es que, a ver, si bien la comunicación y el lenguaje han sido como parte de la humanidad desde hace mucho tiempo, y en algún momento mencionábamos, no sé si en algún programa ya de Histeria Colectiva, que existe un escritor llamado Yuval Noah Harari que tiene un libro llamado De animales a dioses y que es una breve historia de la humanidad. Y en un apartado hace unos comentarios muy graciosos donde los lingüistas de entrada no se ponen de acuerdo para darle un origen único a nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de lenguaje y sobre todo, más importante aún, lo que nos hace inteligentes como especie, lo que nos ha permitido dominar el planeta, no ha sido precisamente el lenguaje. Porque, a ver, los animales se comunican. Eso ya es una especie de lenguaje. Más bien, ya es un lenguaje más o menos complejo. Sino que lo que nos ha permitido dominar el planeta ha sido nuestra capacidad de abstracción y de proyección a futuro. Es decir, el decir, allá voy a poner una casa y va a ser de estas dimensiones. O el generar planeaciones de estrategias de cierto tipo al cazar o al transformar nuestro entorno, ¿no? El pensar a futuro es lo que nos ha permitido desarrollarnos. Yo también diría que aprender de los errores. Exacto. Y la ventaja de escribir es que puedes dejar un recuento de qué salió mal. Y vaya que esas luego son lecciones interesantes. Ajá, entonces, bueno, nos comunicamos desde la prehistoria, generamos un lenguaje, no estamos muy seguros por qué. Unos dicen que por rayos cósmicos nos mutó, otros dicen que nuestra necesidad del chisme. Rayos cósmicos, eso suena tan superhéroes de Marvel. Pues sí, pero tiene cierto sentido cuando piensas que la atmósfera era distinta hace miles de años y que a lo mejor sí se generaron algunas mutaciones, ¿no? Sí, también me estoy acordando así del inicio de 2001, Odisea del Espacio, donde porque les ven el obelisco, los protohumanos comienzan a hacer todo este tipo de cosas y entonces en teoría eso es lo que nos evolucionó, ¿no? Eso es lo que nos convirtió en sapiens. Correcto, entonces, bueno, ya cuando se hizo el lenguaje escrito, pues entonces tenemos los registros de cómo fue esta historia, más que cómo fue esta historia de cómo eran las comunidades, ¿no? Y nuestra necesidad de transmitir mensajes como qué, doctor. Bueno, pues siempre está el chisme, ¿no? El de Ak ya quiere casarse y le gusta Ik que está en la otra aldea, ¿no? ¿Cómo ves, compadre? ¿Qué?
El chisme. El chisme cachetón. Ajá. Y bueno, de ahí, disculpen, problemas técnicos. Ok, listo. Es que se estaba negando a moverse. Pero bueno, el punto está que esta evolución del idioma es el que nos hace que en algún momento lo querramos plasmar y dejar. De nuevo, ¿en qué momento comenzó la escritura? No sabemos. O sea, el recuento histórico más viejo que tenemos son los sumerios. De nuevo, la cuna de la civilización, así fueron llamados. Pudo haber habido una cultura previa que escribía en madera, en hueso, y pues son materiales que a veces no sobreviven el embate del tiempo. Entonces, partimos del cuneiforme como el primer lenguaje escrito, ¿no? No hablado. Hablado ya había códigos desde mucho tiempo atrás. O sea, realmente eso ocurrió hasta Sumeria, al parecer. Esto es alrededor del 3400 a.C. O sea, pudo haber recuentos de escritura previos, pero los más antiguos están datando de esa época. Y bueno, pues partimos de ahí, ¿no? Es interesante porque todos estos idiomas que derivan de Asia Central, de la cuenca, nos indican mucho lo que luego influyó a otras mitologías. Los sumerios influyeron profundamente a pueblos como los judíos. Entonces, para mí, una de mis leyendas favoritas es la leyenda de la Torre de Babel, que habla de este rey que quería alcanzar a Dios, ¿no? Y comienza a construir en su arrogancia una torre cada vez más alta, y Dios entonces los castiga, haciendo que todo el mundo hablara un idioma diferente, ¿no? Y que por lo tanto solo reinara la confusión, Babel. ¿Eso significa Babel, confusión? Sí. Sí, recuerdo bien. Digo, igual ahorita algún experto me va a decir que no, pero según yo recuerdo, confusión es Babel. Okay. Y de nuevo, la idea es que al separar a la gente por cómo hablaban, lo separaron en cómo pensaban. Y en el momento en el que hubo una separación en cuanto a modo de ver al mundo, en modo de entender el mundo, pues no pudo haber construcción, no pudo haber organización, ¿no? Entonces, esta idea de poder agrupar ideas y darles forma, se puede ver como un soplo divino, como lo comentamos al inicio, pero también puede verse como un castigo, ¿no? Una maldición, una manera en la que Dios nos mantiene divididos, nos mantiene separados. O quizás es parte de todo el plan, ¿no? De al final integrar todas esas visiones distintas. El siguiente idioma que viene, bueno, pues es obviamente el egipcio antiguo, que es un idioma pictográfico, donde en el cual existen, pues ahora sí que ideas representadas en símbolos, y los símbolos significan algo. Que entendamos que pictográfico es justo como ay, se me fue. Una escritura basada en dibujos, ¿no? Propiamente, como decías, en símbolos, ¿no? Figuritas. Sí, no es fonográfico como nuestro alfabeto actual, sino es pictográfico, representa literalmente la idea que tiene ahí. Y sí, los jeroglíficos. Entonces, los jeroglíficos son pictogramas, son ideas representadas en escritura, vamos a dejarlo así. Y bueno, este lenguaje, pues para los griegos que luego recorrieron las ruinas así de los templos egipcios, les parecía un lenguaje mágico. Por eso lo llamaron jero, que viene de la palabra hieros, que significa sagrado. Glifos, símbolos sagrados, símbolos mágicos. Es un poco como pensando en contexto cuando nos cuentan aquí en la primaria en México, ¿no? Y entonces pasaron los mexicas la ciudad de Teotihuacán y no sabían quién la habían construido. Esos solo pudieron ser dioses. O sea, partiendo de la incomprensión y de pensar yo no podría hacer algo así, o yo no entiendo qué dice o cómo se hace, debieron de ser los dioses. Claro, y como eran los templos, pues inmediatamente supusieron que estaba asociado con lo religioso, con el misterio. Pero qué chistoso, ¿no? O sea, que automáticamente... Bueno, primero que nada, pensar que los egipcios y los griegos tienen esta distancia de tiempo. Al menos los egipcios más antiguos. De decir, ok, esto ya es viejo. Y pensar que tenemos una distancia de 3.000, 4.000 años también con los griegos es como, ay, güey. Se entiende que algo tan antiguo nos genere ese respeto, ¿no? Ese respeto. Sí. Y bueno, aquí quisiera hacer una pequeña pausa porque es importante notar en las tradiciones la diferencia de cuando ya hay una escritura y no hay una escritura. Los lenguajes normalmente te están indicando muchas veces el mito de la creación. Y en el mito de la creación casi siempre hay un dios que es el que hace el trabajo, pero muchas veces hay un dios secundario que es el que está tomando nota de todo.
que es el dios de la escritura, el dios de la palabra, el dios del conocimiento mágico incluso. Este podría ser el caso de Tot. Tot, que es el dios egipcio de la escritura, está muy asociado al mito de la creación como un testigo. Es muy interesante porque desde el inicio ahí estaba Tot escribiendo lo que pasaba. A diferencia de otras leyendas, ¿no? Era el Chabelo de los dioses. Prácticamente ahí estuvo siempre. Igual hay otros recuentos en otras tradiciones. Igual, desde que comienza el creador y aparece, ahí está este dios, que es el dios de la escritura, el dios del conocimiento. Y es como tú tranquilo, haz lo que tienes que hacer, yo aquí estoy nomás tomando notas. Ah, ok. Esto puede ser un poco incómodo. Bueno. Pretende que no estoy. Así, ¿no? Ajá. Y bueno, también Odín, también Hermes, todos ellos son dioses asociados con este conocimiento escrito, con la palabra, pero al mismo tiempo con la comunicación y la magia. Okay. Entonces la magia está muy asociada al lenguaje y al mismo tiempo a la escritura. Y de ahí, bueno, el chino es un idioma que se desarrolla un poquito aparte, aunque dicen que tiene cierta influencia del cuneiforme. Ahí sí no me consta. Nunca lo había pensado así. Pues plantea, no sé, ya ven esta necesidad de que nada nace en un vacío. Pero pues entonces, ¿de dónde nació el cuneiforme? No, pues seguro de... No sé. O sea, pensé en un protolenguaje anterior, pero es que, a ver, y lo vamos seguro a colgar en las notas y si no... Sí, ya sé, Fernando del Futuro aquí está poniendo una imagen. El cuneiforme son líneas, o sea, vaya, no se me ocurre algo más proto que eso. Pero también lo ves y dices, ¿cómo esto puede ser un lenguaje escrito? ¿No? O sea, ¿cómo puede decir cosas si todas se parecen entre sí? O sea, a lo mejor antes del cuneiforme, pues quizás sí no había nada. No ¿Quién sabe? Sé. Entonces, bueno, el chino más antiguo, porque digo, el chino también fue evolucionando y no es lo mismo el chino del sur que el chino del este que el chino del oeste. Cada región tenía sus maneras de escribir y de hablar. El chino más antiguo se le asocia a Kangxi, el ministro del mítico emperador amarillo, que es una figura... Por eso se llaman kanjis, los símbolos. El kanji es japonés, pero efectivamente deriva de ahí. Ok. O sea, sí deriva. Es bonito estar equivocado. Deriva del chino. Correcto, al mismo tiempo. Sí, es increíble equivocarme y al mismo tiempo estar bien. Pero bueno, aquí todo mundo es un ganador. Entonces, Fue como recibir una medalla al último lugar. Qué oso. El chino es un idioma un poquito diferente del egipcio porque es logográfico. Él transmite ideas. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ya, perdón. Sí, ideas. ¿Y el pictográfico? Es imágenes. Ok, a ver, entonces en el pictográfico estoy viendo la imagen representada. Ajá. O sea, por eso tenemos a Anubis, por eso tenemos un ave. Es lo más cercano el cómic. O sea, el cómic sería un idioma pictográfico. Ok, y entonces el ideograma me está transmitiendo un pensamiento, un concepto complejo. Ok, vamos. Y un el logografo moderno podrían ser los emojis. Que es un solo símbolo, pero trae una carga detrás. Y trae una idea. Claro que está de acuerdo, doctor. Claro que está de acuerdo, perfecto. Pero de nuevo, aquí se deriva de este ministro antiguo, legendario, de un emperador legendario, de una figura que es mítica. El emperador amarillo es casi así como un dios en la cultura china. Y del mismo modo, él es el que idea cómo escribir las cosas, ¿no? Entonces es muy interesante porque la escritura hoy en día la consideramos algo de lo más normal y cotidiano que hay. O sea, vemos letras en todos lados. Ahí está el logo de nuestro programa escrito atrás. Pero en la antigüedad la mayoría de las personas no podían leer ni escribir. O sea, de esto estamos hablando incluso de Roma antigua, o sea, Grecia antigua. Estaba reservado para los nobles, para los letrados, para... Sí, era una clase privilegiada la que podía leer y escribir. Pero surge la figura del escribano, que era aquel que manejaba las palabras y las letras. Y entonces cuando tú, aunque no sabías leer ni escribir, pues necesitabas enviarle un mensaje a tu cuñado que estaba en el norte. Oye, ya que andas por allá, no se te olvide comprar trigo porque aquí no se nos acabó. Ibas con el escribano hacía el favor de escribir tu letra en cuneiforme y mandabas la tablilla por mensajería. Literalmente. Es muy divertido porque las cosas que sobreviven de aquellos tiempos son muy cotorras. Hay una carta de queja muy formal de una persona que está enojada porque el lavandero no le lavó adecuadamente la túnica.
Y es una carta así en cuneiforme, muy bonita, muy formal, en la cual dice, usted me prometió que iba a remover las manchas y no están removidas. Por lo tanto, demando que se aplique la garantía de mi contrato, así literalmente. O sea, vuelva a lavar y ahora sí quítele la mancha. Si no, tendré que proceder con las autoridades. Qué chistoso. Yo iba a una lavandería donde, o sea, te entregaban la ropa y si venía con alguna mancha te ponían un cartoncito donde había una carita triste que decía, perdónanos, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para quitarle la mancha, pero hubo manchas que no pudimos remover. Y por un lado me pongo a pensar, o era una mala lavandería, o las manchas sí estaban muy pasadas, ¿no? Pero me parece sorprendente que unos 8,000 años después exactamente. Seguimos con las mismas quejas. Seguimos con las mismas quejas. Hay igual una carta muy cotorra en jeroglíficos. Esto ya estoy brincándome varios milenios, pero de una persona escribiéndole a su amigo, quejándose amargamente de una persona que le mandó de referencia como sirviente, que no sirvió, que resultó un inútil, que es un bueno para nada y que hasta le robó dinero. Pero así de, oye, yo confío en ti, me dijiste que era una persona de confianza y ahora me estoy dando cuenta que es un tal por cual y me hizo todos estos tipos de desmanes. De nuevo, la naturaleza humana en pleno. Ok, es que también me parece sorprendente, en algún otro programa justo hablábamos de, creo que en el del tarot ya hace un tiempo, de los registros de las tiradas de tarot con el tarot de Thoth de la Golden Dawn. Y que la pregunta que se tiene registro es de si van a poder pagar la renta o no ese mes, ¿no? Si les convenía cambiarse a otro edificio. Ajá, lo que quiero llegar es como... ¿Ah? Ajá, lo mundano nos supera en muchos sentidos. Sí. Pero digo, el programa se trata justo sobre los alfabetos mágicos. Y bueno, vamos para allá. Entonces. No, sí, bueno. Pero el punto está... La gente comenzó a atribuirle propiedades mágicas a las letras. O sea, literalmente era algo que veían que se usaba y podían cambiar al mundo las letras. O sea... No era tan sencillo, o sea, con este papel el policía te podía llevar a la cárcel. Entonces, pues no sé qué dice, pero dice que hice algo, ¿no? Bueno, el papel es muy relativo, ¿no? Bueno, la tablilla con esta tabla de barro cocido. Aquí dice en el código de Hammurabi que tú debías de hacer esto. Que esa es otra, ¿no? O sea, también lo que hemos rescatado de las viejas lenguas o de lo que ha perdurado son los códigos, son las leyes, es el hacer o el no hacer. Al final son las cosas que quedan. En el Museo del Louvre tenemos el código de Hammurabi, que es una tablilla enorme con Hammurabi hasta arriba, así todo lleno de leyes y reglas, ¿no? Entonces, pues es chistoso, ¿no? Que sean las cosas que perduran. Pues sí, se puede decir que los códigos legales son magia, ¿eh? O sea, en muchos sentidos quizás es de las magias más antiguas que existen en este mundo. Pues claro, porque regulan. Sí. Regulan la realidad. Ya hemos hablado de esta ocurrencia mía de qué significa realidad, de dónde viene la raíz de Rex, que es rey. Y bueno, al final es lo que nos permean y permiten convivir, ¿no? Sin eso, o sea, es un estado de guerra total. Y esto ya se volvió más político que mágico. Pero bueno, punto. Pero no deja de ser magia. O sea, cambia el mundo. Las reglas cambian al mundo. Eso que escuchan atrás es Tlaloc rugiendo. Sí, bueno, disculpen el ruido blanco, pero pues también vivimos en un mundo. Ahora podrán dormir con este podcast. Probablemente tengan cuidado, no estén realizando ejercicio en actividad fuerte, intensa. No manejen grúas ni equipo pesado cuando estén oyendo este podcast porque pueden dormirse. No hagan el delicioso. O háganlo. Solo, bueno. No nos cuenten. Promocionennos. Pero no nos cuenten. ¿O sí? Mejor no. Bueno, los lenguajes, doctor. Entonces, bueno, obviamente de esto, pues luego se cuelgan las religiones. Porque pues dentro de todos los que querían una participación en el pastel de las ideas, vienen los que te dicen cómo fue creado el mundo y cómo hay que vivir una vida adecuadamente, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, obviamente, pues los sumerios nos dejan el primer poema de creación más antiguo que existe, que se llama el Enuma Elish. Enuma Elish significa cuando en lo alto. Perdón, el Enuma Elish es totalmente distinto a la epopeya de Gilgamesh. Es pregunta. No, creo que están contemplados. Están conectados por ahí. Ok. Ya. O sea, obviamente Gilgamesh aparece después, según yo. Ok. O sea, es este momento protocreativo en el que se separa el cielo de la tierra y Tiamat y el pleito y demás de los dioses, ¿no? Va. Y ya, pues cuando... tercer capítulo, ya cuando se acabó el desmadre, entonces entra Gilgamesh. Gilgamesh a romper madres. Sí, hay que pero... hacer un programa de Gilgamesh. Gilgamesh es muy interesante, pero se sabe poco de él, curiosamente. O sea, no hay tanta información.
Pero bueno, Enuma Elish significa cuando en lo alto, ¿no? Y son las primeras líneas de este poema. Este narra la creación del mundo. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme. Y bueno, de ahí se procede a darle nombre a las cosas y bueno, ahí pasan cosas, porque siempre pasan cosas. Muchas cosas. Se creó el mundo y mucha gente se molestó por ello. O podemos irnos al Génesis, que dice en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? O podemos ir incluso ya al budismo, esto obviamente son varios milenios después, con el famosísimo Gate Gate Parasamgate Bodhisoja. Uy, sí, famosísimo. Salió en el Jeopardy de anoche, doctor. ¿Qué significa? Bueno, este representa el final del Sutra del Corazón. Y es una frase que se dice como mantra y se medita fuertemente en ella. Y significa se ha ido más allá, completamente expuesto, despojado, despierto, salvación. Que habla mucho de este estado de trascendencia del Buda, más allá de todo, ¿no? Lo que es el nirvana. El nirvana, la iluminación, el fundirte con el uno, ¿no? No, eso no es el nirvana. ¿Qué es el nirvana? O sea, perdón, es que yo lo había asociado siempre como parte de esta trascendencia y regresar a la causa primera, pero... No. ¿El nirvana solo es como estar iluminado? El nirvana es romper todo y separarte de todo. Salirte de la realidad y literalmente ya no estar en el juego. Dejar de jugar el juego. Romper la rueda. Ochi. Romper tu rueda. Ochi. Ok, muy bien. Ajá. Un poco nihilista, si lo piensas. Sí, bastante. Es que yo, o sea, sí entendí lo del romper la rueda, pero para mí siempre había sido rompes la rueda y regresas al todo, pero no. No, esto es más allá del todo. Oh, wow. Okay. Es liberarte totalmente de todo. Muy nihilista, sí. Es raro, o sea, Nirvana es un estado interesante. Pero bueno, de ahí surge la idea que el portar con uno las letras de estos libros podía servir como protección. Entonces aparecen numerosos talismanes y amuletos que literalmente son las frases de este sutra o de alguna escritura sagrada egipcia, de alguna... Vaya, todo se podía usar, ¿no? Las letras eran sagradas, pero si estaban diciendo algo sagrado, todavía mejor, ¿no? Y de ahí comienzan muchos amuletos. Vaya, el pueblo hebreo usaba... Los salmos, por ejemplo, tienen un poder mágico. Como amuleto. Como amuleto. Y entonces podían usar rollitos con una frase de las escrituras como amuleto. Eso sí lo he visto. Sí. Y esto es darle el poder a la palabra. El poder a la escritura, ¿no? Como... Porque está escrito eso ahí, la idea se conserva, la idea toma forma, ¿no? Y entonces este pequeño fragmento de letras te está dando algo. Claro, ahí ya podríamos decir que, bueno, solo funciona si un sacerdote de la religión adecuada está haciendo la escritura, porque él al tiempo que lo está escribiendo está repasando el texto. Pero, de nuevo, la idea es la misma, ¿no? Ya en algún momento, pues hemos hablado de estos libros de magia que se llaman los grimorios, que pues significan gramáticas, tal cual. O sea, y esto te da un poco ya la idea del pensamiento en la Edad Media, ¿no? Donde decían... Pues, si no es la Biblia y está hablando de Dios, ese otro libro que tiene ese señor, pues no ha de ser del diablo, porque no hay otra explicación para tener tantas palabras en un solo libro, ¿no? Que tengamos eso, lo hemos dicho con las matemáticas, lo hemos dicho con la lengua, lo hemos dicho con muchas otras cosas. O sea, a veces juzgamos demasiado a la sociedad anterior a la nuestra. Es que vivimos en una época muy, muy privilegiada en muchos sentidos, no solo pues quienes tenemos acceso a determinadas tecnologías y servicios, sino en general. O sea, se busca que todos lean, que todos escriban, y esto no siempre fue así, ¿no? O al menos existe, en teoría, la posibilidad, también varía de país a país, consulta términos y condiciones, pero la idea es esa, ¿no? O sea, que estamos en una situación hiperglobalizada, hipervinculada, donde, bueno, hace falta tratar de buscar la oportunidad, o en el mejor de los casos estás a 2 clics de distancia de la información. Sí. Esto no era así. O sea, no, solo veías letras en ese libro y no sabías ni qué eran. No, veías garabatos. Y pues si no es Biblia, entonces es el diablo, porque pues ¿para qué más tienes tantas letras? Y bueno, ya hablamos un poco de los griegos, cómo idealizaron el egipcio antiguo. Y esto se vuelve general, o sea, tendemos a romantizar los idiomas de lenguas perdidas, así de civilizaciones antiguas, de culturas remotas. Entonces le damos un valor mágico a la escritura en otro idioma, aunque igual y solo es una lista del mandado, ¿no? Pero bueno. Esto nos lleva a que hay gente que insiste en que tienen que decir las invocaciones en latín, porque estaban escritas en latín, o la gente que practica el budismo que está repite mantras en sánscrito,
aunque no hable sánscrito, solo está diciendo las frases de un mal modo. Que si nos vamos al aspecto mágico, bastaría con la intencionalidad, ¿no? O sea, si estamos sabiendo cuál es la intención del ritual. Ahora es que ya estás llegando al truco de la magia, Fer. Ya gané. El truco de la magia es fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Pues sí, ¿no? Pero el punto está que esta gente que no entiende solo dice es que la palabra tiene el poder. Entonces, si digo la palabra, voy a tener el poder. Pues sí, pero no. Ya, sí, te entiendo. Esto me lo contó un amigo muy cercano. Saludos a Rubén, que es uno de nuestros escuchas, de que en Yucatán había entre la comunidad maya unos libros de magia. Eran así como, estos libros tienen el lenguaje de Dios. Y hasta hace poco hubo un trabajo de antropólogos y arqueólogos que estuvieron revisando estos libros. Era latín. Mal escrito. Pero latín. Era latín. A la madre. O sea, cuando llegaron los misioneros y todo esto, ellos como que en su versión del maya transcribieron algunas de las oraciones y documentos, pero lo dejaron como un lenguaje divino. Entonces lo tenían los magos en sus libros como fórmulas mágicas infalibles. Madre mía. Ok, es que por eso es importante que se hagan cargo de estas cosas antropólogos y gente estudiada. Sí. Entonces ellos decían, me digo, perdón, pero estoy bromeando un poco, pero en maya, cuando en realidad, mirad cuán bueno y delicioso es. Ay, güey. O sea, cosas así, ¿no? O sea, y ellos, eso era su libro de magia. Entonces era muy gracioso porque era un libro de magia de mal latín. Lo mismo pasa en Japón. Donde, después de la persecución cristiana, los cristianos se tuvieron que esconder y pues malamente guardaron sus tradiciones como las recordaban. Entonces añádele 300, 400 años de gente sin un cura detrás diciéndoles qué decir y qué no decir. No, pues tienes un cristianismo totalmente distinto. Que los mismos cristianos no quieren saber nada de ellos porque son raritos. Ay, bueno, también los cristianos. Tomad y bebed. Oye, esto está medio raro, hermano. Te desnudas y quieres que comamos tu carne y bebamos tu sangre. Y espérate la mayonesa, Judas. Ya no me está gustando hacia dónde va esto, señor. Pero bueno, entonces podemos llegar a una conclusión hasta este punto, ¿no? Que toda palabra escrita tiene poder mágico. Sí, hasta papas sabritas. Sí, o sea, que justo ahí se fundamenta mucho la magia caos, que hemos hablado en otros programas. El problema no es que se fundamente en lo que se fundamente, sino que no tiene compromiso con los sistemas que crean, pero eso es un tema aparte. Pero bueno, sí, claro, partiendo de ese punto, por supuesto que todo es posible con la intención y con el trabajo adecuado, ¿no? Y toda palabra puede cambiar la realidad. Vaya, solo pinta un letrero en rojo que diga alto y vas a ver cómo la gente se detiene. O pon una esvástica negra. Y vas a ver lo que pasa. Y vas a ver lo que sucede, ¿no? Que ya lo hemos comentado también en otras ocasiones. O sea, si hay un mago poderoso o hay una magia poderosa, pregúntenle a Himmler. Bueno, ese señor definió lo que es la propaganda actual, la mercadotecnia. Y aunque a los mercadólogos les da un poquito de pena reconocerlo, le deben mucho a los nazis. Sí, igual que la ciencia médica. O sea, fue espantoso, fue horrible y ahora salva vidas, pero... No le digas a Bayer. No le digas a Hugo Boss tampoco. Dios. Bueno, pero... Hijos, ya estoy... Ya se me está yendo checo. Hijo, pero bueno. Ahora, lo que puede parecer banal y diario, en realidad es mágico. Y parte de lo que está pasando de esta crisis que tenemos actual es que hemos perdido la capacidad de asombro. Entonces, donde nosotros antes veíamos una palabra y decíamos, esta palabra me va a salvar porque aquí está la fórmula mágica de todo, ahorita solo vemos y dice, pues aquí dice, si quieres un rato padrísimo, marca este teléfono y pregunta por Jenny. A veces me preocupan tus ejemplos. ¿Es una canción? Ok. Soy demasiado joven entonces. Sí. Sí, es una canción de una experiencia así donde hasta dicen el número de teléfono en la canción. Dios mío. ¿En inglés o en español? En inglés, obviamente. No sé. Si saben de qué habla el doctor, tienen el espectro de edad, por favor, pónganlo en la caja de comentarios. Chale, ya me sentí viejo. No dije que seas viejo, solo somos de edades distintas. Bueno. Ok. Listo, ya partiendo de esto, ahora hablemos de algunos de los idiomas que se consideran mágicos. De acuerdo. El egipcio. Sí, por supuesto. Obviamente se ve mágico, luce mágico. Se oye mágico. Sí, pues no, yo no sé de nadie que lo pronuncie bien. Eso te iba a decir, siendo justos, ya nadie habla egipcio antiguo. Hablan una variación derivada del copto. Ajá. Y derivada del egipcio contemporáneo. Ajá. Ahora,
recordando un poco, solo quiero apuntar, el que se pueda leer ahora egipcio antiguo más o menos bien, se debe a un varón francés llamado el Barón de Champollion, que encontró justo una tabla enorme, una piedra gigante llamada la Piedra de Rosetta, y en el desierto, que venía en griego, en egipcio y en latín, creo. No, era otro idioma, en copto, creo. Copto, creo. Ajá, copto, griego y egipcio antiguo. Sí. Entonces, obviamente podían hacer la comparación de qué significaba qué. Pero literalmente era un decreto, era algo de lo más obvio. Es que no me acuerdo de eso, si era un decreto o reglas para entrar a un baño público. En casa algo era algo así. O sea, era donde me importa que todos lean y entiendan. Entonces, si va a hacer uso de las instalaciones, favor de seguir las siguientes reglas. Favor de no desnudarse. Favor de no rasurarse en el baño. Es de mal gusto, deja pelos tirados por todos lados. Favor de usar las toallas personales, no comparta. No entre con mascotas. No entra con mascotas, eso debe ser bien importante. Prohibido entrar con su cocodrilo mascota. Entonces, bueno, quería como recordar eso. Alfabetos mágicos, entonces. Entonces, bueno, tenemos el egipcio, las pirámides, los faraones, toda esa tecnología mágica que transformó al mundo. No, en realidad no. Bueno, mucha gente se impresionó mucho y mucha gente admiró mucho a los egipcios, imaginó cosas que podían hacer que en realidad no quisieron. Pero la verdad es interesante el egipcio antiguo como un idioma, ¿no? De ellos, bueno, realmente en jeroglíficos está, pues, el libro de los muertos, que es un libro interesante. No, y que además creo que lo comentábamos en algún punto. Esta idea del libro de los muertos era más como, pues ahora sí que ¿cómo decirlo? Tu rosario, tus invocaciones personales para que te ayudaran a pasar al otro lado, ¿no? Sí, tu mapa guía de campo para sobrevivir el viaje en el inframundo. Pues todos ¿no? teníamos, no, ándale. Todos eran caros. Bueno, pero la idea era que todos tuvieran uno. O sea, no, eran caros. Lo que quiere decir es que era de uso individual. No es como que exista esta idea occidentalizada de el libro de los muertos, ¿no? Eran las fórmulas mágicas que usaban quienes podían pagarlo para cruzar al otro lado, ¿no? Sí, te enterraban con él y literalmente entonces tu espíritu tenía la chuleta para pasar rápido las pruebas que te iban haciendo en el otro mundo. Uh-huh. Pero literalmente es un libro que sirve para muertos. La condición para poderlo usar es morirte. Entonces, aquellos que les digan que hacen magia con el libro de los muertos, tache. Si no están muertos, está medio complicado. Sí. O bueno, chequen los signos vitales primero. Pero el punto es, y claro, hay muchísimas invocaciones, hay muchísimos libros que tienen ciertos conjuros, ciertas invocaciones. Pero bueno, al final de cuentas, la magia egipcia es todo un tema de discusión, hay ciertas reconstrucciones. La Golden Dawn intentó reconstruirla. No es magia egipcia, no caigan en eso. Me duele mucho decirlo, pero Aleister Crowley también se inspiró fuertemente en la literatura y en la mitología egipcia, pero no es magia egipcia, es magia ceremonial occidental moderna. Entonces, bueno, no importa que esté usando un emis. O sea, el punto es magia ceremonial europea, con tintes egipcios. Luego, bueno, tenemos el latín. El lenguaje que se volvió popular gracias a la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Entonces, bueno, toda la Edad Media tuvimos libros escritos en latín por una minoría que eran los monjes y eran los que tenían el conocimiento. Y algunos nobles. Pero bueno, pues yo te cuento con los dedos de esta mano los nobles que sabían leer en el siglo X. Y que les interesaba, además. Sí, o sea, igual tenían el que sabía leer y era el que les interpretaba la carta del rey tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el latín es un idioma que se asoció con la magia, cortesía de que pues los libros de magia se escribían en latín debido a esta minoría de copistas que escribían en latín, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, pues porque el lenguaje sagrado, el lenguaje de la iglesia, era un lenguaje latino. Entonces, pues te daba mucho caché el estar diciendo tus invocaciones en latín, porque pues al final de cuentas parecía que sabía lo que estabas haciendo, ¿no? Hay una obra muy buena, por cierto, de esto, que se llama El médico a palos de Molière. Sí. Es farsa, ¿no? Es una obra cómica, pero entonces, bueno, los doctores eran gente educada que sabía latín, se supone. Entonces es muy gracioso porque obligan a una persona a fingir que es doctor, pero es de lo más divertido porque se pone, o sea, está diciendo burrada y media en latín y nadie entiende que está diciendo tonterías, o sea, pero está muy graciosa por todos esos chistes. Es que fue como, vieja como el hambre, porque al menos en México, durante la escuela secundaria más o menos, es cuando te obligan a leer textos clásicos y de diferentes temporadas de literatura
épocas de la literatura, que es lo que hace odiar a la mayoría de la gente la literatura, te mandan a ver obras clásicas y entre esas está Médico a Palos. Entonces yo vi en teatro Médico a Palos, es muy divertido. ¿Y sí usaba latín? O sea, sí, pero justo era como el galimatías. Es que era galimatías. O sea, sí eran palabras en latín, pero era así como pollo, Kentucky, Wonderbra, Walmart. Sí, así Así. es. Es muy graciosa. Sí, es muy bueno. Bueno, ok. Yo la verdad quiero defender aquí al griego como un lenguaje mágico. Que realmente, debido a que, bueno, nuestra cultura se basó en el latín como la lengua franca, se perdió mucho del griego antiguo. Pero la verdad, el griego se me hace un lenguaje más mágico que el latín en muchos sentidos. El griego tiene unas reglas de construcción muy interesantes y además sí hacían lo que ellos llamaban isofonía. La isofonía, o isofenia, perdón, ahorita ya dudé, es precisamente asignarle valores numéricos a las letras. Un poco lo que hace la gematría. Ajá, que no le copiaron al griego, ¿verdad? No, ¿verdad? No se les ocurrió antes a los griegos, no. ¿Qué decíamos al principio? Claro que todo puede venir de un vacío, Ajá. No, sí, efectivamente, los cabalistas le copiaron a los griegos. Les copiaron ¿Ibas a decir todo a los griegos? No. Los cabalistas le copiaron a los pitagóricos, le copiaron a los filósofos y le copiaron a el rollo de la gematria a partir de números, palabras. Que bueno, de nuevo, no nos consta si no lo hacían los fenicios y al final de cuentas estos idiomas derivan del fenicio antiguo, entonces quizás todo viene de los fenicios, pero vamos a dejar que... Perdón, ¿derivan del fenicio antiguo? ¿Cuáles? Griego, hebreo. ¿Sí? Ok, eso no sabía. Sí, los fenicios fueron muy importantes. No, yo sé, pero no sabía que derivaban de allí. Sí. Ok, hoy aprendí algo. Ajá. Sí. Bueno, nada más para que te des una idea. El alfabeto griego tiene 24 letras. El alfabeto hebreo tiene 24. Dijiste griego 2 veces. El hebreo 22, el griego 24. Entonces a lo mejor yo escuché mal y lo escuché griego. Ok, ya, los dos tienen 24, de acuerdo. Qué curioso, ¿no? Sí, no, y además tengo entendido que de los fenicios heredamos hasta la época moderna gran parte también de nuestro alfabeto y de nuestros números. Oh, los números también. Los números, ok. Uy, las matemáticas es otro lenguaje mágico, pero ahorita llegamos ahí. El griego tiene mucha defensa de que es un lenguaje mágico, ¿eh? Realmente creo que se ha olvidado mucho el griego y debería de rescatarse como lo que es, un lenguaje que tiene una profunda capacidad de magia. Bueno, luego tenemos el sánscrito, el cual es un protolenguaje hindú, que pues los mismos hindús lo consideran como la raíz de su idioma y es un lenguaje sagrado, ¿no? El tibetano toma muchas raíces del sánscrito. Incluso los tibetanos muchas veces te dicen, bueno, el mantra en tibetano es así, pero si lo quieres decir en sánscrito no hay pedo, hazlo así, ¿no? Entonces, aquí se ve esta influencia cultural de esa zona, ¿no? Y el sánscrito, obviamente, pues todos los pueblos indoeuropeos que derivan de esa zona tienen raíces del sánscrito en sus palabras. Entonces, el germano antiguo tiene raíces del sánscrito, curiosamente, y pues es muy raro. O sea, es un idioma interesante y sí dicen que es un idioma mágico. Pues es que incluso verlo escrito, escucharlo, yo he escuchado algunas cosas en sánscrito como, se oye raro. Sí. Me refiero a raro que sí rompe como con todo lo que pudiera estar uno familiarizado. Ahora, bueno, también, llevamos que 1000 años por lo menos de evolución lingüística que por supuesto ni el español se escucha igual. Ah, no, claro que no. Y bueno, otro idioma es el hebreo. ¿Qué es eso, un helicóptero? Creo que sí, nos están buscando los drones. Las voces. Bueno, el hebreo. El hebreo es un idioma que se volvió mágico por asociación. O sea, de nuevo, la cábala es un sistema, vamos a decir, religioso, místico, que te ayuda a conectarte con Dios. No es tan antiguo como te lo quieren hacer creer, porque en realidad la cábala se desarrolla en el siglo XI, en la Escuela de Traductores de Toledo. Y bueno, no en la Escuela de Traductores de Toledo, pero en esa época de la Escuela de Traductores de Toledo, surgen los principales cabalistas que definen la cábala moderna. Ya había una protocábala antes, pero el punto está que, bueno, cuando la Golden Dawn, de nuevo, los magos prietos en aprietos, deciden tomar lenguajes mágicos, deciden que la cábala es la clave para todo, ¿no? Y de ahí, pues comienzan a reforzar y a obligar y a recalcar que el hebreo es el alfabeto secreto que sostiene los misterios de toda la creación. O sea, sí, pero no. Es una de las iteraciones del lenguaje, ¿no? Si partimos de que, creo que eso es lo importante de entender de dónde viene. Si partimos de que hay una herencia fenicia en la mayoría de los lenguajes
y que estos lenguajes evolucionaron hasta lo que conocemos hoy, y que de esos lenguajes que evolucionaron se crearon sistemas como la cábala, que eran sistemas mágicos, o sea, todos tienen mucho de mágico, ¿no? Sí. Pero, ya venderlo como, este es el lenguaje. El único. Es casi como decir que eres el pueblo elegido de Dios, Dios mío. No, ¿a quién se le puede ocurrir eso? No sé. ¿A qué demente a se le puede Monroe, ocurrir los eso? estadounidenses del siglo XVI. Sí, quizás. Bueno. Y bueno, Claro. otro alfabeto que también se le asocia a magia es al rúnico, a las runas. Las runas, bueno, es todo un tema por sí. O sea, de hecho, podríamos hacer un episodio de runas, podríamos hacer un episodio de cábala, podríamos hacer un episodio, bueno, de tibetano no sé suficiente, pero... Deberíamos. Se traemos a alguien. Sí. Bueno, pero el punto es, el rúnico. Aquí hay que entender varias cosas. Primero, este es el idioma que se hablaba en la parte norte de Europa. Es un idioma que fue fuertemente influenciado por el griego mientras pasaban por sus rutas migratorias. Ok. Sí, okay. El Fudark antiguo es el Elder Fudark, que es un alfabeto que tiene 24 letras. Además, eso es importante. Esa se llama Fudark. Sí. Y 24 letras. Ok, ya. Desde ahí ya vemos la misma influencia. Oh, sí. Entonces, pero bueno, de nuevo, sí hay variaciones. Sin embargo, era el idioma que hablaban. O sea, literalmente las letras se correspondían fonéticamente a la palabra. Entonces tú formabas la palabra oso, que obviamente en el sueco antiguo es Bjorn. Entonces, pues es B, J, O, R, N. Sí, y eso lo puedes formar con runas. O sea, literalmente letra consonante o letra vocal. O sea, es transliteración de... ¿no? Sí, o sea, sí, es un lenguaje fonético. Es un lenguaje que literalmente palabra está formada por consonantes y vocales. Ahora, nadie te leía runas en cuando estas se desarrollaron, nadie te las entendía, más que los poetas y la gente culta. Entonces, pues se volvió un lenguaje mágico. O sea, literalmente, las runas tienen un poder mágico porque cada letra tiene un poder especial. Es como si nosotros, así en nuestro alfabeto moderno, dijéramos que la letra O está asociada por su forma circular con el cero, ¿no? Y que como el cero representa el final, principio eterno de todo, el círculo que no tiene final. Retorno. Entonces, si vibras la O, estás invocando el final de todo, ¿no? Sí, ya te sigo. Claro. Y entonces podrías hacer talismanes con una O bien grandota, bien redondota, bien gordita, para que las cosas terminaran. Va por ahí. Ok. ¿Sí? Así funciona el Futark. Sí, en muchos sentidos. O sea, de nuevo, cada runa tiene su propio significado. A veces está asociada con un dios en especial y por lo tanto tiene toda esta energía de ese dios. Pero en general, los talismanes rúnicos se basan mucho en la combinación adecuada de runas para lograr el resultado. Ok, entonces combinación de energías. Sí, pero de nuevo, este era un idioma, era un lenguaje que la gente usaba. Entonces, el uso mágico no era específicamente el uso del alfabeto, era el uso adicional que le crearon. Ok, ya. Entonces era como esta imposición al uso del alfabeto, ¿no? O sea, sí es una lectura, pero entonces ya por sí solo funciona como... Pues un poco lo que decías como los salmos, ¿no? Digo que los salmos son como estructuras complejas, pero al final la idea, el concepto abstracto del salmo a lo que te invita es lo que hace que tenga una capacidad mágica. Lo mismo pasa con el Futark y sus letras. Sí, probablemente. O sea, sí, por donde vas estoy de acuerdo. El salmo se puede decir que es una invocación en muchos sentidos. Pero lo que hace el Futark por letra... Si bien no son invocaciones, pero hay una carga energética detrás, hay una intencionalidad, ¿no? Ajá. Ok, de acuerdo. Bien. Y bueno, aquí me gusta incluir el tarot, porque el tarot es un lenguaje pictórico, pero también está asociado con cargas fuertes mágicas. Entonces también con el tarot podrías hacer un mensaje y al mismo tiempo comunicar una intención mágica. Y ya para cerrar el tema de alfabetos mágicos, me gustaría incluir las matemáticas. De acuerdo. Porque discúlpenme, pero el pensamiento matemático es un pensamiento mágico. Y al entender matemáticas, literalmente estás entendiendo cómo trabaja el mundo. Entonces, totalmente. ¿Con matemáticas podrías hacer magia? Sí. ¿Sería muy ñoña? Sí. Pero bueno, el punto es que, de nuevo, esta es una prueba que me hizo un psicólogo cuando estaba en la carrera, pero él decía, ¿qué se presta a más variación? ¿El número o la palabra? ¿Qué se presta a más variación, el número o la palabra? Pues la palabra, ¿no? Sí. Sí, pero los números son infinitos.
Ah, damn. O sea, de nuevo, yo le dije los números y no. De nuevo, yo entendiendo las cosas mal, era la palabra. No otra vez, dices. Sí, o sea, los números pueden ser Ajá. infinitos, pero las palabras en sus significados y en el modo en el que los entiendes son muy diversos. Entonces, una sola palabra puede significar 1000 cosas. En cambio, un número solo va a significar una cosa. De acuerdo. Entonces, bueno, sí, el lenguaje de las matemáticas es un lenguaje mágico, pero es un lenguaje muy preciso que no permite variaciones. Y mucho del juego mágico es el poder estar jugando con el concepto para lograr el resultado. Entonces digo, ¿sí se puede hacer magia con las matemáticas? Sí. Nada más que, pues, tienes que estar muy cabrón. Vamos a dejarlo así. Que pase de la curiosidad matemática a un verdadero trabajo mágico, ¿no? No sé cómo se hace, pero Sí, supongo no, que se puede. Ajá, porque pienso como en los cuadrados mágicos tan Ándale. prolíferos, o sea que sí, pero vaya, más bien el concepto para que sea más allá de una curiosidad matemática, o sea, el cuadrado mágico, es decir, de 3x3, 4x4, la cantidad que quieran, que todos sus lados sumen la misma cantidad, ¿no? Un sudoku. Básicamente, un sudoku. Pero el punto está o sea, si tú, por ejemplo, colocas la suma de la palabra prosperidad, eso te da, no sé, voy a decir un número, 67, por decir un número y que no se presta nada rico ni malinterpretoso. Lo que quieres entonces es que el cuadrado vibre en la frecuencia 67. Entonces haces tu sudoku en la regla de que cada renglón y cada columna sume 67. Así harías magia con las matemáticas. No, pero creo que también deberíamos partir del hecho de que, o sea, haya una intencionalidad y una concepción detrás del hecho no solo de que es 67, sino la construcción, que a lo mejor sea una ritualidad, donde te explores a ti mismo. Eso creo que sí es complejo, ¿no? Que tenga sentido, además. Sí, pero bueno, también se puede hacer con matemáticas. Sí, de acuerdo. Vámonos de acuerdo. Y bueno, y de ahí, pues también podemos hablar de los idiomas inventados, de los idiomas artificiales, dígase así, de los idiomas ficticios. ¿Qué son estos? Bueno, son idiomas creados por ocultistas o por gente que estaba intentando lograr un propósito con propósitos mágicos. Perdón. El más famoso es el enoquiano de John Dee. John Dee es este ocultista inglés. En 1581, junto con un vidente de nombre Edward Kelly, comienzan a tener unas visiones en las que los ángeles les dictan un alfabeto nuevo, que en teoría es el idioma que aprendió Enoch, esta figura bíblica del Antiguo Testamento. Era un patriarca, ¿no? Sí, un patriarca que aprendió el lenguaje de los ángeles, ¿no? Es el lenguaje de la creación. Entonces, en teoría, si tú haces frases en enoquiano con la invocación adecuada, puedes lograr que se materialicen. A mí me gustaría pensar que es como el lenguaje ensamblador de las computadoras. O sea, para los nerds para los nerds que entienden en programación de cómputo, supongo que el ejemplo fue muy claro. ¿Y para los que no? Y para los que no. Las computadoras normalmente tienen diferentes lenguajes de programación. Ajá. Hoy en día hay mucho de por medio y son muy amigables porque pues, la gente no se va a meter hasta el fondo, hasta las tripas del idioma. Simplemente le dices, quiero que esté en amarillo. Y entonces el idioma se transforma dentro de la computadora en ensamblador y te proyecta la letra en amarillo. Pero se puede aprender ensamblador y te puedes meter a la computadora y programarla en ensamblador. Literalmente estás hablando en su idioma. El problema del ensamblador es que puedes joder la máquina de una manera soberana. Así todos nosotros, pero vamos a decirle que sí, doctor. Y la magia del mismo modo. O sea, el enoquiano es un idioma interesante que te permite transformar la realidad, pero, de nuevo, puedes hacer cosas que luego no sepas cómo deshacer. Porque no entiendes plenamente ese idioma. No hay una construcción gramatical. Pero a ver, entonces, el enoquiano de Dee es kosher. O sea, sí pasan cosas si usamos el enoquiano. Claro que sí. Ok. Sí pasan es que cosas. esa siempre fue mi duda. Digo, al final seguimos hablando de que siempre y cuando hay una intencionalidad pasan cosas. Pero siempre fue mi pregunta como de, ok, Dee se lo sacó de la manga, Dee se lo transmitió a alguna fuerza superior. Se lo transmitió una fuerza superior al parecer. O sea no sé quién. Sí. Ajá, okay. Ahora, ¿fueron ángeles? No estoy seguro. Ahí sí, discúlpenme, no sé. Entonces, siguiente ventanilla. Otro uso de las letras con un propósito es la rueda de la memoria de Giordano Bruno. Giordano Bruno tiene un libro que se llama La sombra de las ideas, donde propone un uso creativo de los palacios de la memoria y también hay unas ruedas como decodificadoras de anillo,
donde te permite crear ideas. Entonces, para que se den una idea, su sistema, Bruno, lo que te dice es que debes de representar siempre con estas conexiones una persona, una acción, un objeto y una circunstancia. Entonces, si estás tratando de convertir la palabra América a esta guía de secuencias de memotecnia, entonces comienzas con la A y cuando ves en su cuaderno, te dice que para A es el nombre Regina. No pregunto por qué. Usó la palabra Regina, reina. Para una acción con la letra me, porque esto es fonético, A, me, sería una acción y entonces pone seductor o seducción. En 3 es un objeto, ¿no? Entonces sería pararí. Y pararí, él pone las flautas de pan. Y para acá, entonces sería una circunstancia y entonces pone pisadas. Entonces tú creas a partir de esta secuencia de ideas, Regina seduce a alguien que usa flautas de pan mientras sale a caminar. Y eso es la codificación para que el mensaje secreto sea América. Y se quede en tu mente, permanentemente. Ok, sí, ya lo veo. Es un encadenamiento de ideas que parece, bueno, más bien, es muy complejo, parece complicado, pero el cerebro funciona de una manera interesante con eso. O sea, sí, se asocia. Está en vacío, no está tratándote de recordar a fuerzas. Estás juntando ideas y estas hilan y crean una conexión. Que aunque no tengan que ver entre sí, o sea, nada tiene que ver Regina con América, al asociarlo lo tiene. O sea, en el momento en el que tú haces esa conexión neuronal, es como cuando, seguro les ha pasado, algo sucede en la vida y les llega un aroma y vuelven a oler ese aroma en su vida más adelante y recuerdan una situación particular, ¿no? O sea, un sonido, una palabra, una persona. Entonces funciona exactamente igual. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Otro idioma ficticio construido es el alfabeto del deseo de Austin Osman Spare. Austin Osman Spare es todo un tema y valdría la pena que algún día lo toquemos. Es un ocultista, de hecho, pues se le considera mucho el creador de la magia del caos. Sí, yo digo magia del caos, porque la verdad me molesta magia caos. Lo siento. No, pues tiene más sentido en español, ¿no? Magia del caos. Entonces, ¿qué te digo? Bueno, no sé. Entonces, él crea un conjunto de letras. Está muy influido por el enoquiano, hay que añadir. Pero bueno, él dice esto. Las letras sagradas preservan a la creencia del ego. De esta manera, la creencia regresa una y otra vez a la mente inconsciente, hasta que su completitud vence la resistencia. Su significado pierde inteligencia, pero es comprendido por la emoción, por eso el deseo. Cada letra, en su aspecto pictórico, se relaciona con un principio sexual y sus modificaciones como completitud. 22 en número. Ellas se corresponden con una causa primera. Cada una es análoga a una idea del deseo y conforman una cosmogonía simbólica. Mediante la familiaridad con la primera letra, uno se torna familiar con todo el alfabeto y los miles de variantes que éste implica. Son el conocimiento del deseo. Ok. Y de aquí derivan los sigils. Pero vaya, es tema aparte de Austin Osman Spare. Sin embargo, él también propone un alfabeto que se llama el alfabeto del deseo, fuertemente relacionado con la idea del sexo, de la reproducción, de las posiciones sexuales. Sin embargo, todo esto con la intención de generar una clave, librar de en medio como intermediario a nuestra mente consciente y hacerlo directamente algo conectado con nuestra intención o deseo. Entonces, al no haber intermediarios, es una manifestación muy pura de lo que queremos crear. Ok. Y sí es muy complejo. Suena que sí. Sobre todo porque no dejó grandes manuales. O sea, el señor proponía sus cosas y no explicaba. ¿Por qué siempre es el problema? Pues porque no hacen las cosas para dejar en clases. Es hasta de esta época que todo el mundo quiere volverse famoso dando clases. Por cierto, tomen mis cursos. Hablando de... Bueno. Bien jugado. Y bueno, y ya también tenemos los idiomas inventados. Porque bueno, ahora ya cortesía de la literatura de fantasía, de la ciencia ficción, de las series de televisión, bueno, pues ya es redituable tratar de inventar idiomas adicionales, ¿no? El primer ñoño que inventó esto fue Tolkien. Tolkien era un obseso. O sea, el señor en su defensa se especializaba en estudiar idiomas. Ay, suena como un millennial, obseso. Pero bueno, el punto está que cuando hizo El Señor de los Anillos, no solo hizo El Señor de los Anillos,
sino que además hizo el idioma élfico, hizo el idioma enano, hizo el idioma de Mordor, hizo el idioma orco. Mucho tiempo libre. O sí, o una persona que no dormía bien en la noche. Pero, oiga, ¿por qué me volteé a ver, doctor? No sé, bueno, pero el punto es, el élfico se enseña, o sea, parece broma, pero hay un grupo de geeks en Harvard o en Oxford. No sé, creo que literalmente suena a que es Oxford. O sea, porque él dejó el alfabeto y dejó la construcción gramatical, o sea, literalmente, y hasta un diccionario de palabras élficas. Sí, Tolkien. El punto está de que hay gente que te enseña élfico. No sé si hay acá en México, lo dudo. Probablemente en Estados Unidos haya uno o dos, ahora sí que exiliados de Inglaterra. Pero, se puede aprender. Es un idioma con construcción adecuada y gramaticalmente correcto. También dentro de la misma idea tenemos el verbis diablo. Es un idioma ficticio que se inventó en una serie de televisión que se llama el Penny Dreadful. Ok. La serie no la puedo recomendar mucho. La primera temporada está decente. En la segunda de Brian mucho. Y es cuando aparece precisamente el verbis diablo. Verbis diablo es literalmente el idioma del diablo. Entonces, lo que ellos dicen es que cuando Dios creó el mundo, el diablo estaba tomando nota. Y pervirtió el lenguaje de la creación. Ay, no. Y se lo enseñó a Adán. Entonces, literalmente, Adán le enseñó todas las groserías en idioma de Dios. Güey, típico que cuando aprendes un idioma nuevo, güey, te enseñan groserías. Es lo primero que aprendes, claro. Entonces, sí, era un idioma que usaban en la serie para hacer magia. Porque era el idioma del diablo. Pero bueno. También, dentro de la misma idea, tenemos en la serie de televisión Lovecraft Country el adámico. Que es desafortunada serie. Que es sí, va acabando mal. O sea, es una serie interesante. La novela la reseñamos, es buena. Pero conforme va avanzando la serie va perdiendo un poquito, mucho vapor. Bueno, el adámico es el lenguaje de Adán. Entonces técnicamente es el idioma de la creación. Y quien sabe adámico puede hacer magia. Así de fácil. Y bueno, pues ya nos vamos a lo fantástico. Pues también el Dothraki de Game of Thrones. De Juego de Tronos. Juego de Tronos. Hay que jugar el Juego de Tronos. Pero bueno, el punto es, el Dothraki fue un idioma que se construyó en bases adecuadas de la construcción de un idioma. Sí, esto lo hacen hipernerds, pero nerds que estudiaron idiomas, entonces saben hacerlo bien. Pero nerds letrados. Nerds letrados. Pero bueno, ya llegando a estos extremos, hasta el Klingon de Star Trek es un idioma que se habla. Sí, el Klingon. Sí, los Trekkies también son muy obsesos. Sí, pero bueno, el punto es, ¿es más mágico el latín que el Dothraki? No sé. Podríamos irnos más bien a cuánta gente habla latín y cuánta gente habla Dothraki. Cuánta gente te entiende que estás hablando en latín y cuánta gente entiende que estás hablando en Dothraki, ¿no? Porque el consenso colectivo también afecta mucho el resultado mágico. Entonces, tú puedes saber una palabra en una lengua muerta que quizás nadie reconozca y parece que más bien estás eructando, ¿no? Pero es una palabra que significa te vas a morir en este instante, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué tanto tiene de fuerza mágica esa palabra si solo eres el único que la entiende, ¿no? Pues según yo, no me crean mucho, yo no soy un lingüista de la gran ciudad, pero supongo que parte mucho de la intencionalidad, de la disciplina y del entendimiento de lo que estás haciendo detrás de ello. O sea, que insisto, es como parte del fundamento de la magia del caos, que es como una forma en la que lo puedo entender yo ahorita más fácilmente. Esto lo voy a empoderar de esta manera. Pero vaya, o sea, conozco el sistema o creo un sistema que puedo entender y que tiene sentido para mí, al menos. Conozco la lengua, conozco la invocación, o esto puede ser una invocación, porque al final es eso. O sea, a ver, también partamos mucho de la idea de, hemos hablado de magia ceremonial, por ejemplo, ¿no? O sea, la magia ceremonial es un sistema que se creó y se fue afinando y se fue estudiando a lo largo de cientos de años. Y aunque no partió del vacío, como hemos dicho, pues sí partió de qué queremos que se haga y cómo lo armamos, ¿no? O sea, se diseñó un sistema que creyeron que funcionaba y con los años pues se fue afinando. Lo mismo pasa con las lenguas. O sea, por común acuerdo se empiezan a hablar. Algo que no dijimos, pero creo que es importante rescatar. O sea, en el momento en el que la gente empieza a hablar y a escribir una lengua de manera más extendida es cuando del latín, ¿cómo decirlo? Se aterriza a las lenguas bárbaras, por decirlo de algún modo. Cuando Dante escribe su Divina Comedia, cuando Goethe escribe su Fausto, cuando Cervantes escribe su Quijote,
fueron los momentos en los que por ejemplo, esas lenguas aterrizaron hacia el vulgo, ¿no? Sobre todo, yo rescato mucho la Divina Comedia porque justo dicen, Dante le escribe en el lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar, el lenguaje de la gente. ¿Cuál era el italiano? Entonces, bueno, mi punto es, ¿qué tan mágico puede ser más uno que otro? Pues depende cómo lo uses. Si tu intención es hacerlo mágico, lo será. Sí. Siempre y cuando pues lo sistematices, le des la intención y entiendas cómo va a funcionar mágicamente hablando, ¿no? Claro. A mí me suena que va por ahí. Sí. Ahora, el espíritu que tú invoques usando un grimorio con palabras latinas, te va a entender si le hablas en latín o le hablas en tu idioma, en español. Pues la intención ahí debe de estar, no importa, ¿no? Vayámonos a la pregunta base. ¿Los espíritus hablan latín? Pues no que sepamos. No hablan latín. Uh-huh. Entienden el latín porque es el idioma que tú estás hablando. Pero si hablas mejor el español, habla en español. No, déjate de hacer pendejos. O sea. Claro, porque además nadie habla latín. Ya nadie habla latín. Sí, o sea, es más, hasta si te pones a hablar en latín te pueden dar la vuelta porque tú no entiendes el latín tan bien como ellos. Ese es el punto. Entonces, te conviene manejar tu idioma. Sí, creo que eso sí es importante mencionarlo, ¿no? O sea, y que por eso fue importante que hubiera traducciones, al menos hasta cierto punto, de estos rituales a diferentes lenguas, ¿no? Lo importante es qué se está pidiendo, hacia quién, y cuáles son las condiciones que se van a dar, ¿no? Porque, exacto, si lo estás diciendo en una lengua que no entiendes, no es muy lejos. Para quienes hablan inglés lo saben. No es lo mismo decir beach que bitch. Y lo puedes decir mal. Y lo puedes decir mal, y alguien se puede ofender o sacar de pedo. Así como, güey, ¿por qué me dices playa? ¿No? ¿Por qué estás diciendo eso? Así no tiene ningún sentido. Entonces, güey, con cualquier idioma aplica, ¿no? Oye. Una pronunciación incorrecta y cambia totalmente el sentido de una oración. Entonces, pues ya lo saben, no sé, la lengua que conozcan. Para su trabajo mágico. Todos los idiomas son mágicos. Entonces no traten, o sea, no está de más saber otro idioma. De hecho, yo defendí el griego, pero el punto es, traten de hacer su trabajo en su idioma, porque el idioma tiene su fuerza. O sea, la tarea es importante. No necesitas inventarte palabras en otros idiomas. Ese es el punto. Correcto, doctor. ¿Alguna otra recomendación que tengamos sobre el lenguaje? Libros, pues, películas que estén chidas. Hay un libro que me encanta de... se me fue el nombre de William Gibson. Se llama Snow Crash. Uh-huh. Snow Crash está basada en pues este escenario de realidad virtual aumentada donde la gente vive dentro. Uh-huh. Y precisamente habla de un intento por descubrir el lenguaje primario, el lenguaje previo a la separación de los idiomas. Porque si entiendes ese idioma puedes programar la mente de los seres humanos como si fueran computadoras. Y controlarlos. Gibson siempre anda con ese tema. Sí, es interesante, es una buena historia. A mí me gustó bastante. Creo que se va a hacer una adaptación en Netflix, si recuerdo bien. Estaba en pláticas. Uh-huh. Después del éxito que tuvo Carbón Alterado. ¿Es de Gibson? No es de Gibson. Pero por ficción. Vaya, porque es una serie de ficción, un poquito hardcore, difícil de... no tan popular, no tan conocida. Uh-huh. Ya estaban viendo si adaptaban Snow Crash, que a mí me gustaría. Es una historia muy buena. Sobre todo ese es la así ficción que recuerdo que me llama más la atención, ¿no? Uh-huh. Excelente. Yo, no, la verdad, ahorita del lenguaje no recuerdo nada que pueda recomendarles. Igual si me acuerdo de aquí que salga esto, lo subimos en las notas. Pero en general creo que el estudio de la lengua, incluso de la lengua, o sea, de la lengua que hablen como lengua extranjera es importante. Uh-huh. Porque entiendes cómo funciona, te ayuda a expresarte mejor, te ayuda a entender mejor tu entorno. Y pues más que nada te ayuda a comunicarte mejor. Creo que eso es importante. Sí, ahorita me estoy acordando de esta excelente película que incluso reseñamos. Se llama Arrival. Claro. Que pues, de hecho está basada en esta historia de que descienden naves espaciales y los alienígenas están tratando de comunicar con nosotros. Y pues no entendemos el idioma que están hablando. Y el esfuerzo que se hace por traducir este idioma. Claro, porque además es un idioma pictográfico, pero muy distinto a lo que uno podría estar acostumbrado, ¿no? Si no han visto la peli, vayan a la reseña, échense los 15 minutos sin spoilers. Uh-huh. Si ya la vieron, cuéntenos qué les pareció. Pero claro, esa es una gran recomendación en cuanto al lenguaje. Y bueno, ya partiendo de la parte mágica, pues no solo ayuda a entender mejor el entorno y comunicarnos mejor, sino que nos ayuda a reconfigurar nuestro mundo, el conocerlo adecuadamente. Entonces, doctor, ¿por qué nos da miedo el lenguaje en México? Bueno, primero por este susto de no entender lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh.
este deseo de que hay un lenguaje que se comunica mejor con Dios o se comunica mejor con los ángeles o se comunica mejor con los demonios, vaya. Es esta búsqueda tonta de pensar que otro idioma va a ser mejor para comunicarte con ellos. Okay. Cuando en realidad pues es que estoy diciéndolo mal. Si lo digo mal va a aparecer el diablo y me va a comer, ¿no? Qué rico. Pero al final Y luego me voy a morir. Y luego me voy a morir. Y luego me voy a volver a comer. Uy, qué horror. Pero bueno, el punto es, entendamos que este miedo reverencial a los idiomas, este miedo reverencial a las palabras, pues viene de muy atrás. O sea, viene realmente pues desde que quizás los griegos recorrieron esos templos en Luxor y en Karnak y dijeron, no entiendo qué estoy viendo, ¿no? No entiendo qué dice aquí, pero se ve que es importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo me voy con esa. Yo creo que el alfabeto mágico, los lenguajes mágicos nos dan miedo porque hay una incomprensibilidad y hay una orientalización sobre ellos. O sea, tratamos de entender, queremos entender, pero siempre hay algo atrás de esa mística, de esa retórica, de ese concepto, de esa abstracción que tenía la cultura anterior, la que lo creó, o que a lo mejor no, igual no lo estamos inventando porque también pasa, pero que al final existe esa incertidumbre pequeñita de algo se me está yendo de este conocimiento oculto. Yo me quedaría con eso. Hay un conocimiento oculto atrás al que no puedo acceder y que si accedo es locura y maldad, cuidado, ¿no? O sea, que de ahí parte mucho, por ejemplo, el horror cósmico, ¿no? Conocer más allá de tus límites racionales, pues te va a volver loco y te va a matar. Sí, ahorita me estoy acordando de otra serie increíble de fantasía que se llama, bueno, la primera se llama Un mago de Terramar, de Ursula K. Le Guin, que es una increíble escritora. Ella planteaba este mundo ficticio, ya saben, magos y demás, pero los magos lo que estudiaban eran los verdaderos nombres de las cosas. Entonces hablaban este lenguaje mágico que tenía la palabra que significaba viento, ¿no? Solo que, bueno, pues cuando se mete a estudiar el protagonista magia, descubre que pues no es el mismo el nombre del viento del norte que el viento del sur, que el viento del este, que el viento del oeste, que el viento que viene por aquí, que el viento... O sea, es muy difícil aprender este idioma que porque... el viento polaco. Todos los... sí, no creo. Pero bueno, pero llega un momento en que le explican que este es el lenguaje que hablan los dragones. Los dragones hablan en el lenguaje primigenio. Y es un lenguaje muy peligroso, porque hablar con un dragón, ellos todo lo que están diciendo es magia, todo lo que están diciendo es manifestación. Pero ellos sí lo manejan bien. Entonces, si tú comienzas a hablar con un dragón, puedes acabar enredado en un encantamiento del cual no te puedes liberar. Eso suena muy chido. O sea, la historia, ¿no? Que acabes enredado. Es buena. La historia de Mago Terramar es muy bueno. La segunda parte... Ay, se me fue el nombre de la segunda. El laberinto de Atuán es también muy bonito. Pero el primero es soberbio. Es una increíble historia. Se adaptó, tristemente, es de las peores adaptaciones que he visto. La hizo de Estudio Ghibli y les quedó muy desafortunada. No la recomiendo. Bueno, algo les tenía que salir mal. Ok, pues muy bien, doctor. Pues este ha sido... Qué lingüístico ha sido mi valle en esta ocasión. Esperemos que les haya gustado el episodio de esta... Iba a decir esta tarde, pero pues no sabemos qué día sea ni qué hora. Entonces, el episodio de esta ocasión, ya sueno como presentador gringo. Pero, pues sus redes, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Me pueden encontrar en Twitter como ChuntaroMelquisedec, que esto es @chuntarome. Ahí es donde comparto mis ideas, mis comentarios. Súbanse, está divertido. Ahí he subido de todo morocho. Excelente, doctor. Me pueden encontrar como @mantrasaya, eso es con I la tiene doble al final en Twitter y en Instagram. Facebook.com/mantrasaya. Y pues nada, pueden encontrar Historia Colectiva Podcast como Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas grandes de podcasting. En YouTube, si no están en YouTube, vénganse para acá, suscríbanse, denle en campana. Ya saben, que se suscriban por acá en YouTube nos ayuda muchísimo. Y pues, no importa en qué plataforma nos escuchen. Pero también nos pueden hacer llegar comentarios y añadiduras en las cajas de comentarios de aquí, de nuestras diferentes redes. Y a historiacolectivapodcast@gmail.com. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Ya saben, lean en voz alta las invocaciones y se les aparecerá Belcebú. No es cierto, tengan cuidado con lo que leen. Pero pues nada, cuídense mucho y hasta entonces.